Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a tocar un tema diferente, pero creo que uno de los más importantes. Puse el amor, pero primero voy a tratar de la crueldad hacia los ancianos. Hay muchos tipos de crueldad. Crueldad quiere decir hacer sufrir a los demás, dañarlos, perjudicarlos, humillarlos, hacerlos menos. También ignorarlos, ser indiferente uno con ellos. La crueldad es no atenderlos, no darles de comer, no darles medicinas, no llevarlos al doctor, no proporcionarles una habitación donde se pueda para ellos mismos, para ellos solos. Y bueno, yo pongo el caso de quienes he conocido, como mi mamá y otras personas que al final de su vida necesitan cuidados totales. Pero bueno, yo voy a hablar de mi mamá. Mi mamá no era enfadosa. Como ya estaba anciana, pues tenía un pequeño bañito de esos portátiles ahí junto a su cama. Ahí estaba el baño de ella, pero ahí tenía su bañito para nada más bajarse de la cama y hacer ahí en su bañito. Pero la compañía, quizá también muchos, pues no dimos la compañía necesaria, naturalmente amparados en el trabajo, en las ocupaciones. Pero bueno, la crueldad con los ancianos, bueno, me van a decir, padre, ¿y de dónde sacó ese tema? Pues de ayer. No, hoy es martes, ¿verdad? El de lunes, cuando fui a confesar al Congreso de la Renovación del sábado y del domingo, que la mayoría de las personas que iban o que fueron a ese congreso eran ancianos y ancianas. La mayoría de los ancianos no se quejan, pero las ancianas tampoco. Pero de todas las pláticas que tuve con las personas, la mayoría era eso, la ingratitud con los padres. Y también un poco la queja, ¿por qué yo tengo que cuidarlos y los demás no? ¿Y por qué los demás se vuelven tan desinteresados y también me exigen tanto? Bueno, entonces ahí estaría desde un punto de vista y de otro. No voy a juzgar cómo fueron los papás con los niños. La mayoría de la gente que no tiene preparación, su única arma de educación, su único método es la violencia. Golpear, regañar, castigar. Y no porque sean malas las personas, porque no tienen una educación, nunca la recibieron, por lo tanto no se les puede exigir. Y esa indiferencia o ese desamor hacia los ancianos, la mayoría de los ancianos no quieren que les tenga uno lástima, sino que los vea como personas que han vivido, que han dado y que ahora esperan recibir
siquiera unos cuidados. Bueno, por ahí está un sufrimiento terrible y si lo juntáramos todos esos sufrimientos, yo creo que serían más grandes que los mares. Y si esos sufrimientos pudieran hablar y gritar, se oiría un rumor ensordecedor. Naturalmente que muchos hijos se contentan con ayudar económicamente a sus padres, pero ahora que hay tantos videos hermosos y reales de que cuando los marines regresan a Estados Unidos y las mamás los van a recibir junto con la esposa y los hijos, por supuesto. Pero se ve el amor, la atención, la alegría, el sufrimiento, porque también aquí los razonamientos no sirven, porque los razonamientos ordinariamente van para justificar el propio egoísmo, la propia crueldad, la propia maldad. Y aún los razonamientos religiosos. Hay personas demoníacas que toman partes de la Biblia para justificar sus malas acciones. Bueno, eso lo dijo Jesucristo, que los judíos que no querían aportar nada a sus padres por lo que fuera, declaraban eso como una ofrenda. Y al declarar la ofrenda, lo que les iban a dar a sus padres, se lo daban al templo de Jerusalén, a los sacerdotes. Y Jesucristo les dijo, pues que eso no, el primer mandamiento, bueno, no el primero, el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y también allí en la misma Biblia Dios les dijo, ¿y quién les dijo a ustedes que yo quería sacrificios? Lo que yo quiero es misericordia, no sacrificios. ¿Y quién les dijo que yo quería oraciones? Lo que yo quiero son buenos comportamientos, buenas obras. Cuando se abandonan las buenas obras y la buena conciencia, entonces hasta hay personas muy religiosas, pero muy crueles con sus padres. También está con los hijos. Ya no digo nada de la orfandad. Los que tuvimos una cierta orfandad, de todas maneras, notamos la ausencia de nuestro padre. Por supuesto. Hubo otras personas que hicieron el papel paterno, pero una señora que se queda sola porque el marido la abandona o porque ella abandona al marido y que tiene que hacerse cargo de los hijos como si fuera hombre y mujer. Bueno, y allí está el agradecimiento al final de la vida, el agradecimiento hacia los padres. Lo que no entiendo, bueno, no quiero entender, es la violencia hacia los padres, golpearlos, humillarlos, hacerlos enojar, algunos casos, correrlos de la casa, tirarlos en la basura. Son cosas, bueno, ahora me van a decir, padre, debido a esa inhumanidad, ya hay leyes. Bueno, ¿y quién las va a hacer cumplir? Los hijos que tengan papás ancianos y que no les den lo necesario para vivir a la cárcel. Bueno, no han llevado a nadie a la cárcel por mal hijo. Entonces se necesita que uno mismo se eduque, pero bueno, eso lo vamos a dejar en paz.
Pero eso también se da en las relaciones normales, entre comillas, los chismes, los abusos de autoridad con quienes tienen autoridad, las mentiras, manejarse con mentiras, justificar los errores propios publicando los ajenos, y una religión sociológica. Sociológica quiere decir que ya no es personal. El español para nosotros, el castellano, es sociológico. ¿Por qué? Porque lo aprendimos desde antes de nacer oyendo a nuestras madres hablar castellano. Bueno, los que son indígenas y que oyeron hablar en su lengua nativa, como el náhuatl, pero los que aprendimos desde el principio sonidos castellanos y palabras castellanas, españolas, pues somos de idioma español, no por nuestra voluntad, sino por la cultura. Entonces también hay una cultura de la bondad, la cultura de la bondad, la cultura del respeto, la cultura del agradecimiento. Y esa cultura de la bondad, del respeto y del agradecimiento pone los cimientos de una personalidad psicológicamente sana. En cambio, un ambiente de odio, de resentimiento, de rencor, de violencia, pone los fundamentos para la destrucción de la personalidad, para crear heridas emocionales que a lo mejor nunca van a sanar y siempre van a estar como una podredumbre que no sana y que sí apesta y molesta. Naturalmente a los demás. Bueno, también al que la tiene. La mala conciencia. La mala conciencia, como ustedes saben, es la incapacidad de que uno se perdone a sí mismo. La mala conciencia es que justificado uno en sus errores se castiga. Bueno, padre, pongo un ejemplo. Bueno, una mamá maldice a un hijo y le dice, pero llegará un día en que lo que ganes no te alcanzará para una tortilla con sal. Esa maldición se va a cumplir si el hijo la toma en cuenta y la practica. Estoy maldito, como Caín que huía para todas partes, estoy maldito. En cambio, la persona que se acerca a Dios, se le quita la mala conciencia. La psicología no puede quitar la mala conciencia. La mala conciencia se quita o se ayuda a quitar reconociendo los errores y reparando las cosas malas de esos errores. Naturalmente las que se puedan componer, hay unas que no se pueden componer. Y los que somos creyentes, si nos confesamos y verdaderamente creemos en el perdón de los pecados, y no estamos alegando como idiotas, y yo me voy a confesar con un hombre como yo, pues el psicólogo es un hombre como yo. Y no voy a ir con el sacerdote a confesarle mis pecados, pues no se los confieses. Si no echas para afuera, desembuchas, ahí va a estar siempre esa carga interior. Después, el arrepentimiento, pero verdadero, que causa pues un malestar muy feo. Pero ese malestar feo borra la mala conciencia. Y después de que la persona pasa por ese proceso de limpieza de conciencia, sigue su vida sin
andar cargando esa mala conciencia de no perdonarse a sí mismo, de condenarse a sí mismo y de castigarse a sí mismo. También es cierto que lo que nos hace humanos es la compasión. A veces en los videos que nos sacan que son tramposos, miren cómo ese león trae a una cría de antílope jugando con ella. Sí, sobre todo los gatos más normales, como los jaguares, como los tigres, como esos juegan con sus presas y cuando ya se cansan se las tragan. Sí, entonces no tienen compasión ni la pueden tener. Por eso también algunos gatos juegan con los ratones. Agarran un ratón, lo dejan correr y le ponen su manita encima y le clavan las uñas. Al final, cuando ya se canse de estar jugando, pues le da un mordidón en el cuello o en la cabeza y se acabó y luego se lo traga. Los animales no tienen reconcomias, tienen una conciencia limpia y no se arrepienten de lo que hacen ni de lo que les pasa, ni se quejan tampoco. Porque quién sabe por qué los animales buscan sobrevivir en lugar de estarse martirizando con el pasado. Aquí en San Antonio La Labor, un ranchito que está rumbo a Parácuaro, Antunes y todo eso. Antes de celebrar la misa, en la tarde, andaba una gallina negra como con 10 pollitos negros y uno blanquito. Cuando salimos de la misa, la gallina le había sacado un ojo al pollito, al blanco. Y ya dijo una señora, yo me lo voy a llevar. Y lo agarró y cuando lo agarró el pollito hizo ese ruido de contento cuando se le acerca su madre o alguien. Y aquel pollito quedó ciego de un ojo, pero siguió su vida, comió, zurró. Si era un gallito, luego tuvo sus relaciones, tuvo sus hijitos. Si era una gallina, pues también. Jamás anduvo diciendo, ay, mi mamá me sacó un ojo, ay, mi mamá me sacó un ojo. Eso no sirve para nada. Nosotros necesitamos usar la compasión y aprovechar los momentos en que sintamos compasión, porque a lo mejor no siempre la vamos a sentir. Es como un aprendizaje humano. Cuando uno se conmueve ante una necesidad o un sufrimiento de los demás, y ante ese conmoverse, a veces sale una emoción o un deseo de intervenir para corregir, de intervenir para ayudar y de intervenir para proteger. Y eso es muy hermoso, un sentimiento de ternura, un sentimiento de misericordia, un sentimiento de compasión. Como que la base de la humanidad es la compasión. Y la compasión tiene como consecuencia la ayuda a los más débiles, a los más necesitados, a los que sufren y no se pueden defender por sí mismos. Bueno, ahí le voy a dejar ese tema. Sí, queridos hermanos y hermanas, la violencia está pues desatada. Acá ahora está los problemas más graves de violencia sin quitar los demás. Aquí en Michoacán está en un lugar que se llama Tzacapu.
que en Purembe o en Tarasco quiere decir piedra, cerro de piedra. Está muy pedregoso ahí, ha de haber sido un volcán. Zacapo, así en general, significa piedra. Y allí agarraron a un tal Chuchín, un gordonón, que era el jefe de esa región y que duraron días en balaceras, en muertes, en quema de vehículos, como siempre, pero que al final atraparon al tal Chuchín, que era el jefe de la presidenta de Zacapo. Ella dijo que nunca había habido violencia, que todo estaba en paz, que no había nada. Entre las balaceras decía que estaba todo en paz, hasta que agarraron a su socio, el Chuchino, a su jefe, y ahora sí dijo que sí había violencia y que ellos no tenían nada que ver. Como cuando se llevaron de aquí al Mayo y la especialista en hacer tortas de jamón con huevo de la casa, en la casa del susodicho, cuando su primera esposa estaba enferma y que esa señora les daba de comer a los hijos, los atendía, y que cuando supieron que se habían llevado al Mayo, el susodicho y esa se pusieron, no, nosotros no sabemos nada, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros, porque el miedo no anda en burros, y el miedo es ya tan grande, bueno, de aquí en adelante va a ser más. Ahorita está empezando el miedo, porque sí están deteniendo criminales. Por eso presume el Harbuch que llevan como 13,000 o quién sabe cuántos detenidos, o 30,000. Bueno, está bien. Pero, bueno, según los cálculos de algunos especialistas en estos temas, el crimen organizado tiene por lo menos 230,000 sicarios. Por lo menos. Si a 250,000 se le quitan 30,000 y en ese momento se agregan otros 50,000, pues por supuesto que es inútil en ese sentido. Ya en otros, los útiles ya vendrán después, como consecuencia de declarar terroristas a los cárteles mexicanos, hasta los de aquí, los cárteles unidos. Bueno, y otra, pues una mala noticia que me da tanta tristeza. Una familia de Tequila, Jalisco, venía para Apatzingán. No sé a qué venían, pero entre Los Reyes y Buenavista desaparecieron el martes pasado, hace 8 días. No han encontrado camioneta, no han encontrado nada. Bueno, voy a leer sus comentarios. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones. Un saludo desde Fresno, California, DC. José Ábalos, muchas gracias. Siempre estoy esperando a que te presentes por acá. Malena Orduña, buenas noches, Padre José y grupo. Igualmente estoy esperando a que Malena se haga presente. Alejandro Villarreal, buenas noches, Padre y comunidad. Saludos desde Dallas, Texas. Muchas gracias, Alejandro. María Gutiérrez Serrano, Maritere, hola Padre José, saludos, buenas noches. Dios lo bendiga y a toda la comunidad también. Chilito Piquín, saludos cordiales para toda la comunidad segura. Aquí siempre pendiente de sus muy interesantes charlas. Muchas gracias. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad.
Hay que hacer oración por el Papa y la Iglesia. Sí, discúlpenme que, pues, les voy a decir una cosa que yo he sentido. Como que la enfermedad del Papa, que es grave, no se le toma la importancia en todas partes. Porque en algunos lugares ya iniciaron unos rosarios, oraciones, peticiones, la exposición del Santísimo, y en otros lugares nada, que cada quien quiera hacer y decir, y tampoco no hay mucha información. La iglesia aquí es irrelevante. Gracias, Rosa López, por recordarnos a todos los creyentes que pidamos por nuestro Papa Francisco. Rosanelli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y Comunidad, desde Guadalupe, Nuevo León. Rosanelli, bienvenida. Gloria Rocío Comparán Arroyo, hola, Padre. Esta generación de jóvenes ya no cuidan a sus padres. La última generación que cuidaron a sus padres fueron los que tienen ahora entre 50 y 70 años. Yo sí cuidé a mi mamá, murió de 94 años. Acá pues nosotros, la familia, pues cuidamos a nuestra mamá y murió a los 88. Pero unos 10 años es cuando ya estuvo más delicada. Alejandro Torres, saludos, Padre, buenas noches. Igualmente, Alejandro. Arturo Rodríguez, buenas noches, Padre, gracias por sus temas o comentarios. Desde la primera vez que lo escuché, no me lo pierdo ningún día. Dios lo bendiga y proteja. Pues pocos estamos aquí en este lugar. Bueno, miren, hoy platiqué con el señor obispo y me dijo que voy a seguir aquí en esta parroquia. Pero ahora pues desde el día 6 del mes que viene como vicario. Ya fui vicario del Padre Javier, del señor cura de aquí, es una muy buena persona, por eso le pedí que me permitiera estar aquí en este lugar. Y ya mañana me voy a ir a presentar con el Padre Javier Cortés para informarle que él ya lo ha de saber, pero de todas formas, para ponerme a sus órdenes, no como el agregado que yo estaba aquí, sino como su vicario. Y bueno, le doy gracias a Dios porque ya estaba pensando y cómo voy a cambiar. Pero bueno, Rosa López, sí, Padre, hacemos malas hijas que los roban en vida, les quitan sus bienes, es muy triste. Sí, y la crueldad, miren la crueldad, esa dureza de corazón, esa falta de sentimientos, peor que los animales. Caso Big Sam, algo nos pasó que no supimos inculcar a los hijos. El cuidado de los ancianos realmente son muy insensibles. Sí, caso Big Sam. También entre nosotros, los que ya estamos viejos y el clero joven, él piensa solamente en ellos mismos. Pero también pues nosotros los viejos no estamos maniatados o maniados, como dicen, pero de todas formas, el clero joven es igualito que sus hijos. Luego la piedad filial es la base doctrinal de una sociedad productiva y debe ser explicada. Sí, recordada, estándola recordando. Andrés González, saludos, Padre, un buen tema. Conozco familiares que así con su papá nunca le ayudan o lo van a ver seguido y eso que viven a 200 metros. Sí, bueno, a mí me ha tocado encontrarme con cosas, bueno, vamos a decir, acontecimientos desgarradores verdaderamente.
Hace más de 30 años estuve de cura en la sierra y había un rancho que está a 80 kilómetros de la cabecera parroquial. Y en una ocasión, una señora viejita me pidió raite. Sí, está bien. Nos vinimos platicando todo el camino. Y luego en el camino le pregunté, oiga, ¿y a dónde va? Ah, voy a visitar a mi hijo. ¿Y dónde vive? En Dos Aguas. Ella era de Barranca Seca. ¿Y él nunca la viene a ver? No. Bueno, yo ya no dije nada. En cambio, había otro señor de Dos Aguas que decía, ¿cuándo va a ir a Barranca Seca tal día? ¿Me lleva así? ¿Cómo no? Y ese iba a ver a sus papás. Cada vez que el sacerdote iba, él aprovechaba. Bueno, es que ahí no había transporte en tiempo de agua y se pone muy feo. O se ponía, no sé ahora cómo está. Ahí las dos cosas, la pobre viejita que tenía que ir a visitar a su hijo y el otro señor que iba a visitar a sus papás. Bueno, a veces uno nomás siente desesperación. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Hablando en náhuatl en la Ciudad de México, les van a dar clases de CL. Miren, el náhuatl es una de las lenguas más difíciles, también el español, pues. Los misioneros aprendieron el náhuatl, bueno, porque los misioneros de ahora y de antes tienen que aprender las lenguas a donde van. Entonces, antes de irse, ahora, si un misionero se va a ir a China, pues estudia el chino mandarín. Si se va a ir a África, pues, si hablan el francés, pues el francés. Habla alguna lengua que sea común a todos, o el inglés. Pero como la población indígena, bueno, y además no todos hablaban náhuatl. Eso nada más los que vivían en el centro del país, ahí donde está la Ciudad de México, el Valle de la Náhuac, y las personas que comerciaban con ellos. De hecho, la Malinche era una traductora, una bilingüe o trilingüe, ya no sé cuántas lenguas. Pero los demás no. Por ejemplo, como la Malinche era de Yucatán, ahí hablaban el maya. Aquí en Michoacán, el tarasco. Y así en cada lugar, el mazatleca y este. Entonces, es inútil, no lo van a poder aprender. Y lo digo con conocimiento de causa. El náhuatl, en cierta manera, es parecido al griego y al alemán, que juntando las palabras dicen muchas cosas, pero solo para los que hablan la lengua. Les pongo un caso. Cuando a veces se habla de una tal Weltanschauung, Welt es mundo, y lo otro es visión, cosmovisión se llama. Entre nosotros esa palabra no existe. Se empezó a existir desde que los alemanes la usaron y los escritos filosóficos de los alemanes los tradujeron a las demás lenguas y entonces el español tiene algunas palabras de forma alemana. Entonces, no van a aprender nada. En lugar de eso, habrían de aprender el inglés. Bueno, pero total, cada gobierno hace lo que la gente le dice o hace lo que a la gente le gusta. Y si no les gusta, si les gusta el náhuatl, bendito sea Dios. Un padre que se llamaba, pues, Garibay, se apellidaba Garibay, Ángel María Garibay,
que sabía griego y náhuatl a la perfección. Los indígenas a donde iba él, un día, cuando fue el obispo, le dieron la queja. El padre ya estaba grande, barbudo y todo. Ay, tataobispo, mándanos un tatapagre que ya haya terminado de estudiar. ¿Cómo? Sí, mire, desde que nos mandó, se la pasa estudie. Ah, bueno, está bien, pues. No van a aprender. Te lo digo con toda razón, porque cuando León Portilla, el que escribió algo sobre la cultura de los mexicanos, fue y le dijo al padre ese Garibay, y me van a disculpar, oiga, ¿me puede enseñar náhuatl? Y le dijo el padre Garibay, Ángel María Garibay, tú sabes que aquí hay unos que se dicen gresistas y que no saben leer griego. Tú sabes que aquí se dicen unos kantianos y que nunca han leído alemán. Pues mira, si vas a aprender, sí, porque yo no pierdo el tiempo con pendejos. Y sí, se aprendió León Portilla. Pero los demás están en el otro catálogo. Estos que ahora aquí no venden. Ay, Dios mío. Bueno, discúlpenme, aquí sí me río y me rerío y me vuelvo a reír. No saben lo que dicen. Bueno, ya tenemos nuestra Malintzin, Lagartigensis, reptiliana. Disculpen, estoy delirando en el lenguaje. Gloria a Rocío Comparán Arroyo, Padre, esas personas que maltratan a la gente indefensa son inhumanos y pobres de corazón, pero la humildad se aprende de los padres. Buenas noches, Padre, y a todos. Buenas noches, Gloria. José Ábalos, muy buenas noches. Aurelio Martínez, aquí en el municipio de Irapuato, los malandros están llevando niños de la telesecundaria y eso que hay una caseta de guardia. No, pues ellos están de acuerdo. Y están haciendo eso, Aurelio, y ahora cuiden a sus niños y adolescentes, porque el Harbush anda como león rugiente viendo a quién matar. Y matan aquí, y matan allá, y matan más allá. Y también, como les digo, si ya les han quitado personal, pues ahora lo van a recuperar de donde sea. Ya vieron que allá en una parte tenían a 17, creo que acá en Jalisco, 17 secuestrados jóvenes. Pues era para eso. Rosy, Rosy San, hermosa la historia del pollito rechazado por su madre racista. Sí, pero lo curioso es que la gallina prieta, con sus hijos prietos, quería matar al blanquito. Un amarillito, pues, todavía no. Mauricio García, y en el metro de la Ciudad de México colocaron un letrero que decía cerrado con ese sí. Ya se están burlando todos, porque una cosa es cierra con C y otra cosa es cierra con S. Y la sierra con S, pues es como un serrucho. Y la sierra con C, pues es juntar o tapar una puerta. O terminar algo, se cierra la sesión. Bueno, pero ¿de qué nos admiramos? Bueno, nosotros que todavía nos damos cuenta, pero la mayoría de la gente le da lo mismo.
Sí, pues, pero ya te digo, Mauricio, que se van a quedar como el perro de las dos tortas, sin una y sin otra. Caso de San Padre, tal vez por la compasión tratamos a nuestros hijos, porque la mayoría de 60 y más fuimos golpeados por algunos de nuestros padres y parece que nos equivocamos. Sí, se equivocaron totalmente. María Teresa Gutiérrez, sí vi ese video que subió usted, padre, el de la familia que desaparecieron de Tequila, sí. Manuela Lara Landavazo. Buenas noches, padre José. Saludos desde Sonora. Dios lo bendiga y oremos por la salud del Papa. Sí, Manuela, muchas gracias. Malena, esta situación del Papa se siente diferente. No hay alarmismo exagerado. Ojalá salga de eso. Creo que parece que sí, pero bueno. Maricruz, paz y bien. Saludos, padre José Luis. La violencia desatada y el hijo de López en fiesta de Chapitos. ¿Qué tal? ¿Seguirán saliendo más alianzas de Claudia con los carteles? Por supuesto, pero tarde o temprano caerá Rochamoya, y así como tarde o temprano va a caer Venezuela, y Venezuela se va a llevar entre las patas a Cuba y a Nicaragua, por lo menos. Así, cuando agarren a Rochamoya, el gobernador de Sinaloa, caerán los demás. José Alejandro Cutulén. Buenas noches, padre. Sus pláticas son muy constructivas, con valor moral. Son como evangelio contemporáneo y saca muchos ejemplos. Pues sí, lo saqué de aquella película del escapulario. Les recomiendo que lo vean. Que las cosas de Dios son como evangelios chiquitos. Jesús Alejandro Sánchez Vargas. Saludos, padre. ¿Qué es vicario? ¿Puede explicarlo? Vicario es el que puede estar en lugar de otro. Bueno, en la iglesia hay parroquias. Una diócesis tiene parroquias, como un país-estados. El señor obispo nombra a todos, nos nombra a todos. Entonces el párroco es el encargado y el vicario es su ayudante. Y el párroco es el responsable y su ayudante es corresponsable, pero el mero responsable es el párroco. Entonces, ahora que soy vicario, pues no voy a tener todas las ocupaciones de todas las demás partes, por supuesto. Nos pagan igual, acá no hay diferencia entre el cura y el vicario. Ricardo, saludos desde Chihuahua, capital. Gracias, Ricardo. Ana Zafra, el Señor lo acompaña en su ministerio en esta nueva etapa. Sí, pero voy a seguir aquí mismo. Bendito sea Dios. María Martínez, padre, lo que pasa es que a nuestros hijos les hemos dado de todo y ahora que estamos viejos, ellos actúan con egoísmo. Solo ellos importan. Los padres que le hagan como puedan. Sí, así es. Saúl Raulito, ahora ya se supo que el abogado de Mayo es morenista y hasta festejado por ellos, y la cínica de Schaumburg decía que no lo conocía. ¿Cómo que no lo conocía si hasta en las fiestas andaba con él? Saludos y Dios lo siga bendiciendo. Bueno, es que ya se va a saber todo, miren, ya se va a saber todo. Se está sabiendo todo y se va a saber más de todo. Ese monstruo de arriba, el Trump, está limpiando totalmente todo. María de los Ángeles Rubio Hernández, bendiciones, Padre José Luis, igualmente. Saúl, Raulito, cuando vayas a Estados Unidos de vacaciones a negocios, les hablas a ver qué pasa. Pues que lo van a mandar a uno por un tubo. N. Malena,
Ría mucho, padre. Bueno, y estoy, después de la tristeza del tema que empecé, pues ahora leyendo sus comentarios, pues algunos sí verdaderamente me sacan la risa, no por lo que dicen, sino por lo que me recuerdan. Andrés González. Rosa López, como siempre, tocando los mensajes, temas. Gracias, padre. Gracias. Andrea González. Hace ya unos 5 años me tocó ver a un anciano viviendo debajo de un árbol y con plásticos de techo allá por el camino de Acahuata. Sí, también pues les diré, miren, hay personas que no se dejan ayudar y por la fuerza no se puede llevar a nadie a ninguna parte, y ahora menos porque lo acusan a uno de secuestro. Propción de Cristo. Dígame si acaso usted es pastor cristiano protestante. No, yo soy nada más un cristiano que, que es católico por convicción y que además Dios me llamó a ser sacerdote de la Iglesia Católica. Pero no soy fanático del catolicismo ni de ninguna otra secta. No soy propagandista tampoco. Soy una persona que comparte sus experiencias porque ya estoy viejo. Andrés González, pase a darle un apoyo y siempre me he preguntado. Pasé a darle un apoyo y siempre me he preguntado cómo acabó así viviendo en esa condición. Bueno, yo no lo puedo decir. Próximo, ¿cree que Israel sigue siendo el pueblo elegido por Jehová Dios de Israel? Sí, lo dice San Pablo, pero eso va a suceder al final de los tiempos. Es una de las señales de que Dios restituye al pueblo de Israel como su pueblo. Ahorita lo tiene como en suspenso, porque Dios le destruyó el templo. Sin templo, los judíos no son nada. Están como ovejas sin pastor, al estilo de todos los protestantes, pero bueno, no. Ellos son muy unidos, los judíos, porque les ha ido muy mal en toda la historia. Y se ayudan, y estudian, y trabajan, y son los dueños del mundo porque tienen mucho dinero. Bueno, qué bueno. Y si tienen mucho dinero, pues son el pueblo elegido por Dios. Próximo. Eso no es cierto, próximo. Ya es lo último que te contesto. Todo lo que los demás cristianos tienen ha salido de la Iglesia Católica. Y como dice el mismo San Pablo o San Juan, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y ya todo lo demás yo no digo nada porque hay hartísimas historias de la iglesia. Aquí tengo una, o del cristianismo. Hay personas, porque el cristianismo se puede estudiar desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, quien quiera saber del cristianismo sin, según esa persona, dejarse engañar por los católicos, que de todas maneras tiene que acudir a ellos porque los protestantes tienen 500 años. Mira, te voy a mostrar una historia de un protestante inglés. Ojalá la puedas conseguir. Entonces, desde el punto de vista protestante, aquí está una historia de la iglesia. Y como es tendenciosa al protestantismo, pues va a hablar mal de la iglesia católica. Es como si alguien tiene una novia
y la deja y luego se junta con otra y luego empieza a hablar mal de la primera y que ella tiene la culpa que la dejaron. Por eso ese tema yo lo voy a dejar en paz. Paula Pacheco Blancarte. El padre Javier es el que estuvo en Antunes. Bueno, el padre Javier Cortés, pues, es uno chaparrito, blanquito, muy a todo dar. Saludos y papá Dios lo cuide y lo bendiga. Muchas gracias. Sara Grapín, buenas noches, padre, gusto en saludarlo. Gracias por sus pláticas. Amigas y amigos, buenas noches. Si Dios quiere, para mañana tocaré algún otro tema. Hagan el favor de poner sus likes porque me falta. Sandra, buenas noches. Gracias por sus pláticas. Madre Orduña, buenas noches, padre. Gracias por todo. Saúl Raulito. No, yo no aburro a nadie. A nadie. Solo que ofenda. Está bien, próximo. Pero entonces estudia una historia católica, una historia judía y una historia protestante. Y así sacarás tus conclusiones. Bueno, amigas y amigos, bendito sea Dios, que Dios los bendiga.